En primer lugar, pues agradecer su presencia tan numerosa, para lo que tenemos un poco por costumbre en el centro aragonés, y en ausencia del presidente, que ha tenido que marchar hace un rato precisamente al médico, pues tengo un poco la responsabilidad pues, de presentar el acto. El acto forma parte de todo ese tipo de actividades culturales que se programan, que se proyectan desde esta casa, y muchas veces tenemos que echar mano de los socios brillantes, de los socios que son importantes, de los que son significativos. Es el caso de José Carlos, de Chuse Carlos para los aragoneses, que viene a presentar uno de sus libros, un libro que ya presentamos en una librería hace unos meses, que me obligó a saber lo que eran este tipo de poemas orientales, porque me tocó actuar, me tocó intervenir un poco, y hoy viene a traerlo aquí ante nosotros. Yo solo les diré una cosa, es un libro que se lee rápido y que se lee con facilidad. Y además es un libro con mucha amenidad. Son una especie de versificaciones, no sé si llamarlo poema, pero que enlaza un poco, decía yo en aquel momento, con lo que son nuestros epigramas tan bonitos, que enlaza también un poco con las breguerías. Es algo de lectura cómoda, de lectura amable. Yo les invito a que lo lean, quienes no lo conozcan, y les invito también un poco que lo comenten. Yo termino muy rápidamente presentando a Ana Noguera, filósofa, profesora, miembro del Consejo Valenciano de Cultura y que ha tenido la amabilidad de venir aquí a pasar un rato entre nosotros. Muy bienvenida, y seas muy bienvenida, y ella será un poco quien se encargue de presentar a José Carlos y presentar también lo que es su libro. Yo, pues, agradeciendo de nuevo la presencia de todos ustedes, les dejo en la mano primero de Ana y luego de José Carlos. Por mi parte, muchas gracias. Yo no sé si nos podemos levantar porque la gente de atrás a lo mejor no ve bien. Así se oye bien y se... No, yo no voy a dejar. Ah, no me vas a dejar sola para que pueda lucir así de pie y me pueda mirar. No, aquí no. Es que si estamos sentados, yo creo que la gente de atrás no ve, ¿no? Y estar oyendo sin ver, a veces se pierden también los gestos y esas cosas, aunque sea un poco más incómodo para nosotros porque hemos de sujetar papeles, pero bueno. Bueno, lo primero, estoy encantada. Muchísimas gracias, de verdad, por contar, porque es una confianza. Cuando te dejan un libro en las manos para presentarlo, eso, bueno, pues da una confianza y hace una unión que es diferente, ¿no? Es un trabajo, pero es un regalo, ¿eh? Es un regalo porque es que alguien confía y que tiene, bueno, pues yo creo que sobre todo la sensibilidad o la emoción de que pone el libro en buenas manos o intenta hacer. Yo voy a intentar que esté en buenas manos, pero de verdad muchas gracias. Muchas gracias al centro, porque además me ha parecido extraordinario cuando he entrado y me he encontrado con este salón tan magnífico, que espero que no sea la última vez que venga, que pueda tener más ocasiones de venir a hacer cosas culturales. Y he de decir que yo estuve en vuelo de palabras con la presentación que tú hiciste, y me pareció una presentación fantástica. Precisa, sobre todo precisa. Supiste, yo creo que decir cada una de las cuestiones que el libro trataba, y además yo que no lo había leído entonces todavía me abrió el apetito a leerlo, puedo decir que sí. Seguramente a ti te conocen los que están aquí, mucho, pero yo sí que voy a hablar también del autor y no solo de la obra, porque sobre todo cuando leemos una obra es inevitable que busquemos detrás al autor o a la autora, que rasquemos un poquito para saber quién está detrás de esa obra que se nos ha presentado, porque siempre hay como un cordón umbilical que une a ambos, une al autor y al producto, a lo que ha hecho, a ese acto cultural. Y en el caso además de José Carlos, o Josep Carles, has dicho tú, de José Carlos Lainez, es imprescindible. Si no conocemos un poquito al menos de quién es, no podemos entender cómo ha hecho esa obra que es tan extensa, tan diversa y tan original al mismo tiempo. Yo lo conozco hace muchos años, son muchos, y además ha sido apariciones y desapariciones en el tiempo con cuestiones culturales. Pero yo creo que siempre nos hemos manifestado un respeto intelectual importantísimo. Siempre que nos hemos visto surge una conexión, yo creo que sobre todo de sinceridad y de mucha honestidad.
Los dos nos hemos hablado siempre, yo creo que con mucha franqueza, y eso ha hecho que tengamos mucho respeto el uno al otro. Bueno, su currículum es muy extenso, pero yo necesito compartir con todos ustedes algunos datos, sobre todo para acercarnos a alguien que es tan polifacético, tan original, yo diría que a veces incluso polémico, pero sobre todo curioso, como los gatos. Es una profunda curiosidad intelectual de la que surgen todas sus obras, incluida la que ahora luego presentaremos. Su obra abarca literatura, ensayo, poesía, investigación y además lo hace en diversas lenguas hispánicas que tienen todas relación con sus raíces familiares o sentimentales también. Porque él es lingüista y eso indica un profundo amor a la palabra, a las lenguas, pero también es teólogo, lo que indica un profundo amor al ser humano. Además, profesionalmente se ha dedicado a la edición, a la traducción y a la gestión cultural, por lo que tanto su formación, su profesión y su vocación han acabado completando una tríada, que no podríamos entender, o al menos yo no podría entender, una de las partes sin la otra. Forman un triángulo perfecto. Él es valenciano del Alto Palancia, aunque con profundos lazos con el Principado de Andorra, donde vivió en su infancia. En la década de los 90 desarrolló una enorme producción en lengua aragonesa, fruto de la que ha recibido diversos galardones, premios, tanto en poesía como en narrativa, y por eso además también es tan bien recibido aquí. Eres socio de honor, decías, o uno de los socios, socio normal y corriente con gran prestigio. De hecho, él es miembro de pleno derecho del Consejo de Fabla Aragonesa y fue miembro fundador de la Colla de Fablans do Sur de Aragón en 1989. Pero también escribe en lengua asturiana. Llevó a cabo hasta 2010 una intensa labor de creación literaria y periodística, obtuvo en 2 ocasiones el premio de teatro de la Academia de Lengua Asturiana y además cuenta con poesía en esta lengua. Ha sido además columnista del semanario en asturiano Les Notícies durante 4 años. En el año Vicent Andrés Estellés, que acabamos de terminar en el 2024, ahora iniciamos gracias a la Academia Valenciana de la Lengua, el año María Beneito, que además coordinará la Academia Valenciana de la Lengua, y que tenemos a Rosa María Rodríguez Manga, que va a ser, yo creo que el alma recogedora de la poesía y de la narrativa de la obra de María Beneito. Y a Carmen Manuel. Y Carmen, es que no la veo, creía que se había ido. Mírala, es que te has ido muy lejos. Yo te estaba buscando por aquí cerca, y por eso he mencionado la Academia, porque digo, se habrá ido, Carmen se habrá ido. Y Carmen Manuel, que es en este caso la comisaria y la organizadora de este año de María Beneito. Bueno, decía que en el año Vicent Andrés Estellés tuvimos la ocasión de tener la obra traducida, espera que me he perdido por aquí, así al asturiano. Yo traduje un poema hace muchos años. Ahora ¿Ya? sí me vuelvo a traducir una antología. Pero has hecho una antología traducida, ¿no? Pero se ha sí que he traducido, traducido. algo has tenido que ver con la traducción de Vicent Andrés Estellés al asturiano, el primero que lo tradujo. Bueno. Paralelamente se ha ocupado de 2 lenguas que le son familiares, el valenciano y el castellano, recibiendo tantos premios tan importantes como el Premio Royce de Corella de los Premios Ciutat de Valencia en el año 2000. Su finura lingüística le ha llevado también a investigar, recuperar y difundir dialectos como el castellano aragonés de su comarca natal, el Alto Palancia, publicando además también poesía y relatos. Yo no puedo nombrar todas las obras que él ha escrito, pero entre diarios, poesías, teatro, narrativa, ensayo, literatura infantil, traducciones y otras cosas, ¿60 trabajos o más? Bueno, pero son cortitos. Son cortitos. Pues no sé quién levantaría la mano diciendo que ya tiene una amplia obra extensa de más de 60. Yo he ido mirando toda tu bibliografía y me salían más de 60. Así que yo lo que voy a hacer es invitaros a ver la página web de él para acceder además a algunas de las obras, para conocer, para tener curiosidad de todo lo que este hombre tan polifacético es. No solo en literatura, porque en el ámbito de los estudios audiovisuales fue miembro del consejo de redacción de la revista de cine Banda Aparte y fue colaborador en publicaciones teóricas como Archivos de la Filmoteca e Imache.
Fue miembro de la redacción del programa de cultura El Faro de Alejandría, que lo dirigía y presentaba Fernando Sánchez Dragó. Estuviste 2 años largos trabajando allí. Y también ha publicado libros sobre cine y audiovisual. Y un aspecto que a mí se me escapa ya de mi conocimiento, y este me supera, yo reconozco que me supera, pero que indica el alto grado de originalidad y de curiosidad vital e intelectual que tiene José Carlos, es el ámbito de lo que tú defines neopaganismo identitario. Ese es otro aspecto que a mí se me escapa. Pero bueno, él fundó el colectivo nacional pagano Gudua de Istea en 1994 y cofundó el Círculo de Ur en 2015, que también hay libros al respecto. Como editor, porque es otra faceta, hasta el 2004 dirigió la editorial Jean-Bert Palmar, Sociedad Limitada, con sede en Valencia, y publicó más de 40 títulos entre ensayos, novelas, teatro, poesía. Y ha ocupado también la dirección adjunta de la Fundación Valencia Tercer Milenio UNESCO y fue jefe de redacción de la revista Debats. Es miembro del Consejo de Fabla Aragonesa, del Centro Internacional de la Recerca Científica y la Societat Andorrana de Ciencias. Pues yo diría que es un socio de elevado prestigio. Pero vamos con el libro ahora. El libro es muy original, desde el título hasta la composición, tanto en la forma como en el fondo de los mensajes que nos envía. Masnai, dice el autor, que es una palabra celtíbera que más o menos significa con desgarro o con ruptura. Y es la puerta de entrada a un libro de versos donde nos encontraremos haikus, aforismos y diferentes pensamientos que, según él, los ha ido cazando al vuelo. El título ya resulta sorprendente, sobre todo cuando en el interior nos encontramos con subtítulos en japonés, como homenaje al haiku. ¿Por qué entonces utilizar un término celtíbero? Primera pregunta que dejo encima de la mesa para que luego nos expliques. Yo algo he leído, pero esto te toca explicarlo a ti. Es decir, un libro de haikus donde tiene subtítulos en japonés, pero él se atreve a poner un título que es celtíbero. Un libro además que gira en torno a las 4 estaciones del año, utilizando un tono desenfadado, pero también íntimo y personal. Fácil de leer, como decías tú, pero profundo en muchas cosas, que te obliga, son como fogonazos que te hacen parar a pensar o reflexionar o incluso sonreír en muchas de las ocasiones. Anima, de hecho, doblemente a su lectura para conocer también un poquito mejor qué nos quiere decir. Sus poemas tienen forma de haiku, pero como es un atrevido, se ha atrevido tanto a modificar la estructura oficial de este tipo de poema, porque no solo nos abre a temas diferentes que el haiku no trata, tradicionalmente no son los habituales de la literatura poética del haiku, sino que también se atreve a romper esa estética tradicional. Y lo hace tan elegantemente que todos podemos reconocer un haiku en sus versos. Habría que pararse y detenerse a saber, a contarlos, a mirar, para efectivamente decir, no lo es. Y es que has hecho una reinvención del haiku japonés, en este caso. Él mismo dice que el haiku es una disciplina de escritura y sin disciplina no hay nada. ¿Por qué esos haikus tan particulares? Segunda pregunta que le dejo encima de la mesa para luego. Porque algo he leído también al respecto, pero yo creo que es el autor el que lo tiene que explicar. Alguna razón habrá. Una de las muchas cosas que yo he ido aprendiendo de José Carlos a raíz de leer el libro y de leer cosas sobre él es su relación con Japón desde niño. Me ha sorprendido mucho, no lo sabía, pero aprendiste japonés a los 18 años, te interesa la literatura japonesa y además fue profesor de español de una pintora japonesa que vivía en Valencia. También ha pasado temporadas en Tokio, con lo cual conoce bastante bien, al menos como para atreverse, toda esa cultura y vida japonesa. El libro lo divide en 4 secciones, que corresponden a las 4 estaciones del año. Y ahí vamos a encontrar búsqueda espiritual, juventud, amor a la vida, eternidad, luminosidad del verano, reflexiones otoñales, búsqueda de las raíces, la pasión, como no, por los libros y la lectura, entre otras muchas cosas. Son reflexiones muy personales, que podrían haber adoptado la forma de un diario o de un aforismo,
o de pensamientos, no necesariamente vinculados a versos poéticos. En este caso él lo ha hecho en verso. Se aleja de una descripción o de una narración y busca el impacto. Yo creo que busca esa sensación primera que nos ofrece la lectura. Busca golpear amablemente nuestros sentidos para despertarnos. Es como un despertador, cada uno de los poemas breves, de los versos que nos pone para llamar nuestra atención. Nos vamos a encontrar con hechos cotidianos con los que nos vamos a identificar, con realidades que son comunes y también propias de todos nosotros al mismo tiempo. Las 4 secciones tienen títulos que enganchan con la estación del año que representan. Por ejemplo, Haru, ese sonido de la luz, que es una sinestesia que representa con nitidez la primavera, donde todos nuestros sentidos se abren especialmente y donde la luz ambiente juega un rol especial. Y al tiempo el ambiente se está llenando de todos los sonidos de los animales que estaban aletargados. Es un despertar, la primavera. Y él lo hace con esa sinestesia de título, ese sonido de la luz, que en japonés has puesto Haru. ¿Se pronuncia así? Haru, primavera. Os leo 2 de los versos. El primero: el libro de magia en la estantería arde por dentro. Mira la hormiga, centrada en su camino. Nosotros no. Pues siendo fáciles, todos tienen esa llamada de atención o la profundidad a hacerte reflexionar. Luego llega Martinis, Natsu, se dice así. El relax, el placer del verano, la fiesta, la diversión, lo desinhibido, la pasión, el humor y el calor. Y aquí José Carlos afila el humor un poquito más y nos encontramos en esta parte, la parte más lúdica, la más divertida, con la mayor ironía también, con un humor. Dice: la luz de la piscina se refleja en la terraza, una muchacha la atraviesa. O algo tan sencillo, pero a mí me hizo sonreír porque además es tal cual, cuando llega el verano. La playa, apatía o lujuria. ¿A que no habían pensado en la playa así? Ahora cada vez que vayan a la playa se nos vendrá el verso de José Carlos. Luego llega el otoño. Este título a mí me ha sorprendido un poco. Yo esperaba algo de naturaleza con castaños, que supongo que era más típico, pero él nos lo presenta como la bella molinera. Aquí, con K. El aquí con K es el otoño japonés, donde los versos aquí hace un cambio de estilo, porque aquí invitan a recogerse al silencio, a la calma, a la lentitud, porque todos sus versos los va acompañando con la estación del año a la que se refiere. Y esta es otra estación del año donde empiezan a cortarse las tardes, empiezan a caer las hojas, empieza a cambiar el tiempo y empezamos efectivamente a la reflexión, al descanso después del verano, a una intimidad diferente, ¿no? Y él también lo manifiesta en sus versos así. Los gatos, tan silenciosos que no se oyen ni en un poema. Ni una sílaba en los labios. Pasa la tarde. A mí me recordaba a esas tardes efectivamente de otoño, esos sábados, domingos por la tarde, donde coges el libro, donde efectivamente disfrutas de la plenitud del silencio, donde el silencio se convierte en el mejor de los acompañantes. Y llegamos finalmente a Masnari, que es Fuyu, y es el invierno. Según el propio autor, dice que es la parte más crucial de todo el libro. Ahí afloran pensamientos, reflexiones, recuentos de la vida y una mayor intimidad. Seguramente es la parte más reflexiva y profunda porque nos invita también a pensar sobre la vida y sobre el más allá. Porque en definitiva el invierno es también ese invierno nuestro, no solo el invierno estacional, sino el invierno generacional, el invierno donde vas llegando y dices: ¿esto era todo? Con todo lo que he padecido, he sufrido, me he enfadado, he discutido y ya he llegado hasta aquí, sí lo llego a saber. Este es el invierno. Pues en el invierno hacemos una reflexión de vida diferente. Y él también. Una foto antigua.
refleja los rostros de quienes no fuimos. Es perfecto. Y luego dice, este es muy bonito, el polvo cubre sin prisa alguna todo cuanto amamos. Y es verdad, es esa sensación del invierno, de pasar el tiempo, donde efectivamente el polvo se convierte en recuerdos, donde vivimos casi más de lo que fuimos, de la nostalgia, de pensar en los nuestros, de lo que hemos ido haciendo. Hay ahí como un recoger el pasado y vivirlo cada día, cada momento, ¿no? En el invierno parece que hagamos eso. Bueno, este no ha sido un libro, voy terminando, ni improvisado ni fugaz, él mismo lo dice. Dice que lo inició en 2016, que era un proceso creativo y que probablemente lo que más le ha costado ha sido estructurarlo y organizarlo, porque lo ha hecho de forma pausada, meditada. Yo no sé si con la ayuda de las personas cercanas estos han ido recortando los arbustos, porque lo que aquí vemos, las personas cercanas efectivamente le iban diciendo este sí, este no, este sí, este no, porque tan solo un 10% de lo que él escribió es lo que nos presenta en el libro. Supongo que con calma a lo mejor recogerás el otro 90% y quizás vaya viendo la luz. Es un libro de versos, voy terminando, muy diferente, muy auténtico, diría yo, donde se entremezcla la reflexión con el humor, el pesimismo, la nostalgia, con una pasión de vida desbordante, mucha fuerza, mucha significación en los versos, muchas metáforas, imágenes muy sensoriales y un último mensaje, un último haiku, o al menos así he querido entenderlo yo. Ese último mensaje es una llamada a que leamos, a que escribamos, a que releamos, o a que nos leamos, a que nos reescribamos también, a que dejemos abiertos todos los poros de la creatividad, a que no pongamos punto y final. Y lo dice así: milagroso el poema que vuelve a abrasar la noche después de mi vida. Pues esto es lo que van a encontrar en el libro de José Campos. Gracias. Yo sí me siento y te dejo aquí de pie. Yo me cronometro, si no. Si hablo sentado ya de pie, va a ser más entretenido. Bueno, mil gracias. No sé por dónde empezar los agradecimientos. Lo más cercano, luego iré a lo más general, es a Ana por esta presentación. Yo ya le dije hace mucho tiempo que quería que me presentara un libro porque sabía cómo iba a ser, cómo las hace, y cuando yo he oído más de una presentación de Ana, yo digo, Ana, algún día... Nos conocemos ya hace muchos años. Yo no sé si la primera vez que nos vimos fue ante la puerta del Rialto, en un año que lo diré, y en aquel momento escribíamos sobre todo poesía ambos. Estábamos dedicados proceso a la poesía. Y bueno, como ha dicho ella, a partir de ese momento, pues bueno, ha habido un cariño, una cercanía y un contacto que sabías que no te veías, pero que luego te ibas a ver y iba a ser igual que siempre. Gracias mil también a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Yo se lo comentaba antes a Rosa María, a mi mujer, y yo digo, ahora hay que irse. Pues a mí me cuesta salir, a los demás ni me lo imagino. Así que lo digo siempre, pero de verdad mil gracias a todos por acudir desde diferentes partes, unos más lejos que otros, y por todo el esfuerzo que habéis hecho. Gracias a esta, la que considero mi casa. He hecho presentaciones en muchos lugares. En Valencia, pues en la librería Vuelo de Palabras, que han comentado, donde presentó José María de Jaime el libro, en la librería Vuelo de Palabras, en la Casa de Patrais, en el Museo de la Ciudad, bueno, en diferentes lugares, pero es cierto que si en todos me siento a gusto, aquí hay un plus más. Aquí nos empezamos a reunir un grupo de jóvenes universitarios en finales de los años 80, tramando las mejores cosas y las más apasionadas por Aragón, porque o éramos aragoneses o éramos de raíz aragonesa, como es mi caso, y aquí hubo un grupo de, como dice el verso de Shakespeare, de nosotros with you, nosotros pocos y felices, el grupo de hermanos, pues eso es lo que éramos aquí, y José María Perfecto, a quienes
tengo aquí formaban parte de ese grupo de finales de los 80, principios de los 90, que tan bien nos lo pasamos. Gracias a ellos por todo, a José María por habilitar todo este local para hacerlo posible esta tarde, y a todo el Centro Aragonés, y a quien nos ofrecerá ahora después un vino de Aragón. Doy por hecho que es de Aragón. No creo que sea de un tío pequeño, vamos. En casa de Herrero. Bienvenido sea también. Yo me estaba haciendo un esquema al principio de lo que podía deciros, y ahora mismo no sé si cambiar de tema o no. Que Masnai es ciertamente, y voy a ligar el título con Aragón, ciertamente Masnai quiere decir con ruptura, según algunos, porque esto de las normas prerromanas se cree que es algo y al cabo de un año se descubre que es otra cosa y que no tiene nada que ver con la que era. Porque también puede ser a los hombres o algo así, un dativo de otra palabra, pero bueno, a mí me gustó porque fue lo primero que leí y lo más reciente, creo que es una filóloga portuguesa, si no me equivoco, que Masnai podía ser con ruptura, con desgarro. Esta palabra aparece, y la cito, en un bronce, y el contexto, y no me preguntéis qué es, Nekue taunei litom, Nekue Masnai tisaunei litom, sos abuku. Es el bronce de Botorrita, que es una localidad aragonesa, muy cercana a Zaragoza, y es el texto en celtíbero, una de las lenguas prerromanas de las que hay constancia no solo de su existencia, sino bastantes textos. Un texto en celtíbero que era un tratado de hermandad entre dos pueblos. La palabra Masnai me gustó, no sé por qué, porque tampoco diréis, bueno, pues no sé de qué te enamoras, pero tampoco es especialmente así, si fuera. Pero bueno, Masnai, no sé, era como algo seductor, Masnai. De hecho, un amigo me ha preguntado, ¿es aragonés, es castellano-aragonés? Y no, es celtíbero. Yo decía, ¿qué quiere decir? Nada más o algo así. No, sí es celtíbero, quiere decir con ruptura, con desgarro, según la más bonita de las interpretaciones. Así que, ¿por qué titulé? Y es un buen motivo para comenzar. ¿Por qué titulé con una palabra celtíbera este libro de haikus, que no son haikus, que es una cosa extraña, que es un género degenerado en el sentido de que no sé muy bien qué es, lo ha dicho Ana, lo dijo José María, entre el aforismo, la greguería. Con lo que sí que jugaba yo mucho era con esa estructura de tres, o sea, que podría ser, y lo digo aquí en la contraportada, una síntesis, antítesis, síntesis hegeliana, podría ser también, no sé, las tres emanaciones plotinianas, podría ser cualquier cosa que queramos, porque sí que era, es verdad, venía una idea, luego venía otra y lo querías como redondear. Todo tiene tres, todo tiene tres. ¿Por qué utilicé el celtíbero? Yo tengo, cuando he publicado en castellano o en aragonés, tengo pocos títulos en la lengua en la que son. Masnai es uno de ellos, en castellano, Perugium Veneris, en latín, que es la verdad de las fiestas de Venus. Está también Exótica Martiria, Exóticos Martirios, es el primer título que publiqué, pero ciertamente sí que ha habido durante los últimos años, del 2016 hasta aquí, me he visto involucrado en el buen sentido, quiero decir, me he visto muy cercano a una revitalización de las raíces más antiguas, ya no de la tradición antigua que se ve, sino de la que es desconocida, a través de los festivales Raíz Ibérica, de personas como Mencio Delgado, que es el productor discográfico de GH Records y que se deben correr. Por aquí, pues bueno, nos hemos convoyado en este círculo de U, en estas ediciones Udua de Isdea, que quiere decir llamada al combate, también en ibérico. Entonces sí que ha habido un amor a todo. Si buscábamos las raíces en lo valenciano, o lo buscábamos en el aragonés o en el castellano-aragonés, pues nada, nosotros hicimos el órdago a la grande y decidimos también hacerlo con el celtíbero, con el ibérico, aunque fuera del modo testimonial. Esa es una pregunta, la segunda no me acuerdo. ¿De cuál? ¿Por qué utilizar un haiku que no es un haiku, los tres? Es cierto, estos no son haikus. De hecho, se lo pasé a un buen conocedor de haikus y me comentó, me ha gustado el libro, pero no son haikus. Y ya lo sé, pero de algún modo hay que decirlo, porque
yo dudaba hasta de que fueran poemas. Ana los ha leído y lo veía aquí escrito, ustedes no, pero lo tenían, o vosotros no, lo tenía en una sola línea y vamos, da el pego también. Podría ser, sí que hay algún haiku y si lo encuentro luego lo leeré. Este libro no es para leerlo seguido porque puede perder parte de la gracia que tiene, y me gusta escribir cada vez más breve, me gusta escribir cada vez con más juegos y registros lingüísticos. La tradición esta mía de escribir en todas estas lenguas, pues bueno, es que me la he ido encontrando, no es que yo las buscara, no he escrito en bretón ni en inglés, alguna cosa, pero no. Es decir, no hay un amor a la lengua porque sí, hay un amor a la raíz y a la vivencia que me transmite esa lengua. Escrito en aragonés, pues no lo contaré otra vez porque lo he contado muchas veces y me habréis oído y me aburriréis, pero bueno. He escrito en asturiano porque me enamoré de León, del norte de León, de la zona más septentrional, y allí se utilizaban palabras, se utilizaban determinadas, ¿no? Y ¿esto de dónde viene? De ahí, pues nada, con 16 años, y en asturiano sí que he tenido una muy buena relación y he estado muy metido en el mundo literario de allí. Y luego, bueno, el valenciano y el castellano son las lenguas habituales, de la amistad, del trabajo, de la política, de todo, es de todo, entonces eso es normal. Yo sí que os quería contar algo de Masnay, y es que frente a la imagen que puede dar, y que no digo que no salga así en muchas ocasiones, de cuando escribes un poema, llega la inspiración, hay inspiración, eso que es un cuento chino. Esto, aquí, a mí, estos haikus o estas frases, o la historia que sea, como muy bien decía Ana antes, no es algo que, mira, esto escribo y esto publico, ¿no? Esto es un 10% de todos los que he ido escribiendo. Y sí, más que Mr. Canos, Mr. Canas me iban diciendo, porque cogí, hice 3 copias, una se la di a mi mujer, otra se la di a mi madre, y le digo, tachad los que, o señalado, tachad, los que os gusten o los que no os gusten. Y en muchos casos no coincidíamos ninguno de los 3. A lo que le gustaba a uno no le gustaba al otro. Así que en algunos sí, pero en otros no. Claro, prevaleció mi criterio. Y tenía que pulir y eliminar. Solamente quería dar aquello de lo que más conforme me sentía yo, de lo que más a gusto me sentía al leerlo. Es decir, yo quiero abrir el libro y no decir, Dios, ¿cómo has publicado esto? Luego es verdad que a la hora de montarlos sí que establecí otro criterio, es decir, bueno, que se conjunten todos estos, lo que sea, aforismos, greguerías, poemas breves, haikus, que hay alguno, que se conjunten todos ellos de un modo que haya una coherencia, es decir, no están escritos en cada estación del año, no están escritos cronológicamente, están mezcladísimos. Y están escritos con mucha determinación, están escritos como se escribe una novela, con una disciplina bárbara. Era levantarse, asearse, sentarme en el sillón y durante media hora esperar a que cazara el vuelo. Como creo que has señalado también, cazar al vuelo lo que viniera. Claro, de ese cazar al vuelo, pues días y días pasaban que luego los volvías a mirar y decías, Dios mío, esto es horrible. Esta caza, esto no lo destruyo porque yo no destruyo nada, pero no lo va a ver nadie nunca jamás. O sea que son fruto de una gran disciplina, son fruto también no del momento, sino del regurgitar el momento. Y no es que vaya por el campo, vea la niebla, me pare y saque el móvil o un lápiz, no, esto luego como las vacas, iba a decir, luego ya lo vas a rumiar tú, entonces te puede ocurrir en una tarde de primavera que estás, y lo traigo a propósito, que estás pasando cuentas con un mantra, con este collar o lo que sea que me hizo mi madre,
se queda uno dormido por el sopor que le causa el mediodía y cuando se despierta a los 20 o media hora para recogerlo, ve que hay una hormiguita encima de una de las cuentas. Y de ahí surgió uno, que no lo tengo señalado, pero decía así... No, era otro, pero decía algo así como la hormiga... No te preocupes, sino las hormigas trepan por el collar de cuentas, como queriendo orar. Ya, todo esto viene después de semanas o de meses. Yo siempre he escrito haikus o siempre he escrito versos. Los primeros, de hecho, estaban en aragonés, en el libro Perugium Veneris que he citado, que aquello también era una cosa muy estrambótica, porque era un poemario en aragonés, basado en una safo apócrifa, la poetisa griega, y el poema central, que era un solo verso, Mayonaka no ame no nakate, o sea, bajo la lluvia en mitad de la noche, está escrito en japonés. Esa mezcla lingüística, esto siempre ha estado aquí. Pero ahora, esto está escrito en castellano puro, ahora cuando lo compréis y lo queráis leer, está escrito en castellano. Creo que solamente hay una palabra en castellano aragonés, no me acuerdo cuál, pero solo hay una, porque la tengo contada para no ir incordiando con ellas. Lo que también me gustaría contaros de este poemario, y voy a acabar porque hoy me estoy moderando bastante, llevamos 13 minutos y 92 segundos, porque si no ya sabéis, lo digo siempre, os predico 40 minutos y no os movéis de la silla. Es que yo pensaba que era un libro cerrado, pero tal y como también ha intuido Ana, que es buena lectora, buena escritora, y podría haber sido buena lo que se hubiera propuesto. Es que no es un libro cerrado, no, yo he seguido escribiendo haikus, pero ya no son haikus. Ahora sí que ya lo he reventado. No podía, me constreñía los 3 versos porque yo digo, estoy haciendo un simulacro de lo que no es, porque el haiku es una determinada. Pues no solo es una estructura 5-7-5, sino que es también un determinado espíritu donde el ser humano no aparece. Yo creo que ese es el punto importante de un haiku. Si alguna vez les dice a alguien, ¿estos son haikus? Estos no son haikus. Si el ser humano está, si el yo está, ahí no hay un haiku. Tiene que haber un paisaje. Y aquí sí que hay un haiku, que no me acuerdo, ese sí que no me acuerdo dónde está. Pero bueno, ahora os voy a leer uno de cada sección y ya está, porque si os leo eso, si os leo muchos seguidos, no... Os voy a leer uno, y es lo que os comentaba, que no es un libro cerrado, es un libro abierto. Estoy actualmente redactando otro proyecto de cosa así. No voy a decir poemario, no voy a decir qué es, porque eso es lo que guía el aforismo, pero me gusta este tipo de escritura breve. Sánchez Dragó, que me ha mencionado y que en paz descanse, le pedí un libro le pedí un prólogo, cosa que no sabía hacer nunca. Pedí un prólogo para un libro de yo, en mi opinión, de creación, porque a leer la creación directamente, que nadie te intervenga en lo que tienes que decir tú al público. Le pedí un prólogo y me dice, pues no tengo tiempo, no voy a tener tiempo. Yo, cuéntame, ¿de qué es? Yo, pues no sé si es un relato, si son aforismos, si es una... Dice, que no tiene género. No. Pues yo, mira, lo primero que diría es, este es un libro degenerado. Bueno, pues sí, llamará la atención, pero ciertamente, bueno, este tipo de salirse de los géneros, de no saber si es un poema, si es un avión, o qué demonios es, lo trato yo con mucho gusto y es donde más me siento reconocido. En noviembre presenté una novela, pero es también una novela peculiar. Está escrita en valenciano y bueno, es una novela corta, pero muy extraña. Entonces, eso, en los géneros que nos encuentran, en los géneros que chocan, en los géneros que se buscan, quizás sabiendo o queriendo ver qué es uno de ellos, es donde encontraré yo al menos mi voz más pura. Aunque ya ha leído alguno de ellos Ana, los ha leído muy bien y los ha leído muy atinadamente, sí que hay, tal y como ha dicho muy bien, una sucesión en el proceso de
de escritura o en el proceso de estructuración y compilación. La primera de las secciones, que es la de... Bueno, he de decir también que mi estación preferida es el invierno. Yo disfruto el invierno, me encanta ir en manga corta por la calle en invierno, y ahora que ya no hay casi invierno, pero disfruto. Hay un poco de juego literario en el invierno de las postrimerías, como dice la contraportada o algo así. Hay un poco de juego literario porque no, es en verano cuando yo me escondería en algún sitio. Pero sí que es cierto que en ese juego literario la primavera es el despertar espiritual, todos los haikus más espirituales, porque la espiritualidad es esencial en mi vida, no lo entendería. Muchas veces he dudado entre me dedico a la espiritualidad o me dedico a la literatura, así en plan salvaje, y muchas veces ha ganado la primera. El primero es ese sonido de luz, que tanto ha alabado el título Ana, ese dedica a la espiritualidad. Martinis es pura fiesta, ya que estamos en verano, los más divertidos os voy a poner aquí. La Bella Molinera es el título del ciclo de vida de Franz Schubert, que oigo desde adolescente y me gustaba la imagen del paseante, el que va paseando por un camino, y muchos de los haikus, de los poemas, de las cosas estas hoy aquí, pertenecientes al otoño, están basadas en esos paseos. Y por último, invierno, pues son aquellos donde aparece el tono más amargo, para seguir con esta literaturización de los títulos. Y en el minuto que os queda os voy a leer cuatro poemas, y con esto acabaremos. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta. Están muy mezclados también, porque estoy usando alguno espiritual, que es el de este, por ejemplo, sería más idóneo para señalar. Pero bueno, este me gusta, este ocurrió es espiritual y no es espiritual, pero sí, porque tenía aquella connotación de libros hippies de los 60, dan más vértigo que un papiro. Martinis. La lavanda sobre los tomates al sacar la caja del puerto, como en una película francesa. Mañana de domingo, aquí sentado, como si no hiciera nada. El del otoño. Los peluches parece que esperan algo que desconozco. Me levanto de noche, me acuesto de noche, y el día en medio. Y de la última sección, ¿qué queda después del poema, sino un descenso a los infiernos? Y muchas gracias a todos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, será bienvenido. Y si no, me han preparado un vino para quien tome vino. Vamos al mejor. Bueno, nada, yo solamente volver a dar las gracias, felicitar por vuestras intervenciones, y si acaso un poco como una postilla. En realidad, bueno, me voy a levantar. En realidad, no creas que en la cuestión de generar, es decir, no saber en concreto en qué género va a encajar tu producción, tu escrito, ocurre también incluso en la literatura científica, y ocurre por supuesto en el arte. Recordad las palabras de Miguel Ángel cuando dice:
la obra está en la piedra. Ves la piedra y ya te imaginas la obra que va a salir, pero es que la obra está en la piedra. Y luego, también, escuchándoos, esta estructura de tres. El caso es que la palabra se me ha olvidado. Yo doy clases, soy profesor de historia de la ciencia, y me he acordado de Aristóteles, que no tiene nada que ver con Japón. Y Aristóteles razona, cuando hace la estructura, Aristóteles, además de un filósofo, es un gran científico, es el padre de las ciencias naturales. Y cuando es el mejor, tiene razón, es el mejor. Y cuando argumenta también con lo que él llama tres premisas, premisa 1, premisa 2 y premisa 3, que son la consecuencia de las otras dos. Quiero deciros que esta forma de argumentar en tres etapas, en tres fases, no es exclusiva ni de Oriente ni de Occidente, sino que está muy extendida. El caso es que la palabra se me ha olvidado. Silogismo. Silogismo, menos mal, Rosa María. Me he puesto a mirar en internet porque la palabra, y esto lo explico mucho, pensad también eso, que no solamente es en las disciplinas artísticas o literarias, sino en las puramente científicas nos encontramos con formas de expresión muy similares. Y eso es un poco lo que yo quería decir y reiterar también de que es un libro de lectura muy amena, que se puede leer también de dos tirones, que no es o para echar un vistazo y cuando estás un poco o romántico o lo que quieras, pero también para darle una lectura buena. Yo me lo he pasado muy bien con tu libro, José Carlos, nada más, era solo eso. ¿Hay alguien más? Sí, está para allá. Buscando en internet. Hola, buenas noches. Primero que nada, pues agradecer por esta oportunidad de haber podido estar aquí y haber disfrutado también de vuestras intervenciones. He tenido la oportunidad de leer el libro, me ha gustado mucho, en su momento te lo expresé. Y es verdad que hay una expresión que dice que el hombre es una herramienta que se rompe trabajando, ¿no? Y la parte creativa es una parte hermosa, pero también dolorosa, ¿no? Porque de la nada tienen que salir, ¿no? Y como había dicho el Señor, ¿no? Miguel Ángel, cuando miraba la roca, él decía, la escultura está dentro, solo hay que quitar lo que resta, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto te dolió? ¿Fue placentero? ¿Cuánto dolió? Gracias. Pues, sobre oído me pregunta de cuánto me dolió escribir el libro. No me dolió especialmente escribir este libro. No, ha habido otros que he escrito con más desgarro, con más ruptura que A mí me este. daba la impresión de que el desgarro era más el título. Sí, porque el libro no te desgarras leyéndolo, al revés. Sí. No sé. A mí, No te desgarras. De hecho, ahora que digo, alguien estará pensando, es luego atrayente. mi madre me dirá, te lo he seleccionado y no hubieras estado ahí pasando hojas. Pero es que he empezado yo, vamos a lo espiritual. Y en lo espiritual me estaba encontrando cosas que me hacían reír, con lo cual yo digo, no sé qué. Bueno, en la foto el Buda de Kamakura parece eterno, es así, pero uno que yo digo, mira, aquí está. Y yo digo, no, por Dios, este no lo puedo ver. Y buscando así. Por eso no hay, en este no hay mucho desgarro, todo lo contrario, hay una gran placidez. Quizá también estaba medio drogado yo por las mañanas. Para eso, es que está escrito antes de las 6 de la mañana. 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana. O sea que es con mucha calma y con mucho silencio. No, este no me dolió. Gracias a Dios. Bueno, y lo dice alguien que es escultor, que es pintor, que escribe también. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Estaré gustoso de responderos porque tengo la suerte de contar con un público numeroso y muy variado. Yo creo que, fíjate, aparte, iba a decir por lo que tú comentabas, es verdad que cuando se hacen obras a veces duelen, ¿no? Y salen de dentro y lo que estás es como vaciándote, sobre todo en la poesía. Claro, los poemas no puedes dejar de poner mucha parte de una misma o de uno mismo, y entonces hay ahí efectivamente ese dolor, ese desgarro, ese vaciamiento. Pero es que los de él, yo cuando los leía desde luego disfrutaba, me pasaba como a ti, me resultaba placentero, divertido. Yo no sé si tiene que ver más por lo que tú has comentado al principio de que lo estabas haciendo de una manera racional, meditada, y no como a veces los poemas los trabajamos, los contamos, en decasílabos, pero sí surge de una necesidad.
y los tuyos parece que es al contrario, están surgiendo como de algo placentero, de sentarse, de pensar, de mirar, de observar, de darle vueltas, como tú decías, de rumiarlo. Entonces quizás eso le ha dado una serenidad que no hubiera tenido, si los hubiera escrito en poemas, si fueran poemas serían desgarradores, pero así son como placenteros. No sé si tiene que ver algo eso, el cómo los has hecho. Qué bien lo dices. No, es así, sí, no, hay alguno de ellos que sí podía, son placenteros, sí, pero podría haber sido mucho más desgarrado, sí. El del Buda de Kamakura, me acordaba, por ejemplo, de Blasco Ibáñez cuando en el viaje a la vuelta al mundo de un novelista, el viaje alrededor del mundo que realiza Vicente Blasco Ibáñez al final de su vida, cuando estuvimos Rosa María y yo ante el Buda de Kamakura, la verdad es que entendimos lo que dice el monje Thomas Merton, otro de mis iconos. Thomas Merton es una referencia absoluta para mí. Monje cisterciense, católico, quiero decir, que no era budista. Y cuando va, creo que es en Tailandia, y ve a un Buda yaciendo, una escultura gigantesca, y dice que ahí entendió, que eso es lo que le había llegado. Aquí con el Buda de Kamakura, lo mismo, tú vas porque estás haciendo el recorrido, encima te está lloviendo, bajas del tren, te has cruzado con un alemán que luego te encuentras en otro sitio, un alemán melenudo y barbudo, o sea, muy simpático, también buceador. Y llegamos al Buda de Kamakura y esto que te quedas allí mirándolo bajo la lluvia, una escultura gigantesca, y notas que la garganta te dice, madre mía, aquí qué mal voy yo, que la garganta te va acogiendo porque te vas a poner a llorar en un momento u otro. Ya. Y cuando a la vuelta leímos el fragmento de Blasco Ibáñez cuando está ante el Buda de Kamakura, dice que se sube al coche y se va, pero antes de emprender la marcha vuelve a salir y dice, no me acuerdo exactamente, pero nunca lo volveré a ver, o no lo volveré a ver nunca, dice algo así, nunca lo volveré a ver. Y transmite esa belleza que uno capta. De haber escrito un poema largo, ese Buda de Kamakura, a lo mejor sí que hubiera habido no solo el desgarro que produce, esa emoción estética y esa emoción también de decir, ¿qué posibilidades hay de que yo vuelva aquí? Pues sí que lo hubiera escrito mezclando todos los recuerdos, mezclando esa imagen del escritor. Así que sí, tienes toda la razón, pero ya me has explicado quizá vanamente y tú lo habías dicho muy bien. Y si no hay nada más, nos tomaremos un vino. Mil gracias a todos por haber estado. Bueno, nos tomaremos un vino que se lo... Gracias a todos.